A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más de A Todas Luces. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene mucho que ver con la iluminación, con diseño de iluminación, y que una de las grandes preguntas que vamos a resolver el día de hoy la decíamos en nuestros primeros videos cuando estábamos promocionando este podcast, entonces me parece muy importante el capítulo de hoy. Y para eso está con nosotros Hugo Solano de Lux Populi. Hugo, ¿cómo estás? Hola, bien. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo aquí algunos pensamientos acerca de la luz y la iluminación. Ujú. Claro. También aquí está con nosotros Jorge Curtidor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Toño, hola Hugo, un placer Hola. tenerte por acá y Muchas bienvenido. gracias. Y pues si les parece, vamos a empezar a platicar con una pregunta muy básica para entrarle al tema. No podemos hablar del color sin hablar de la luz. Así que Hugo, ¿nos puedes platicar qué es la luz, qué es el color y cuál es la relación que hay entre estos dos? Claro. Sí, pues mira, muy importante es hablar primero acerca de la luz, ¿no? O sea, a pesar de que, digo, seguramente nosotros que estamos aquí y quienes nos escuchan están muy familiarizados con el término, ¿no? Pero nunca está de más volver a recordarlo. Y pues la luz es una parte del espectro luminoso que definimos como radiación óptica, ¿no? O sea, es una parte del espectro luminoso que en el humano causa una sensación visual. Entonces, básicamente que pues nos permite ver, ¿no? Y es importante hablar acerca de, digamos, esta pequeña parte de que denominamos como radiación óptica o energía radiante visible, porque es diferente al resto del espectro luminoso, ¿no? Que no podemos ver. Y bueno, o sea, la parte del espectro luminoso que sí podemos ver, que definimos como luz, es bastante pequeña en comparación con la escala tan gigante que tiene toda la radiación, ¿no? Entonces, nosotros percibimos, y en todos los libros vemos, de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros, ¿no? Es lo que encontramos en todos los libros, en todos los textos. Aunque es importante también decir que ya en los rangos extremos de esta escala, de los 380 a los 780, la sensibilidad realmente ya es muy baja, ¿no? Para que haya justamente una sensación visual a los 380 nanómetros, la cantidad de energía que se necesita es bien grande, ¿no? Entonces, digamos que como en el día a día, podríamos decir que un ser humano ve más o menos de los 400 a los 700 nanómetros, ¿no? Es como lo real, ¿no? Y algo que es bien interesante y que creo que como que vale la pena hablar un poquito de ello es acerca de la escala, ¿no? De este rango de longitudes de onda que alcanzamos a ver, porque digo, hace tiempo, pues yo solía pensar que era algo así realmente muy pequeño, ¿no? Tan pequeño como un átomo. Pero estos 400 a 700 nanómetros están más o menos en la escala de bacterias, por ejemplo, o de organismos unicelulares. Nada más como para tener esta referencia de escala y saber más o menos el tamaño de las longitudes de onda que entran por el ojo, ¿no? Para saber más o menos de en qué tamaño está, que pues, realmente sería una escala a cierto punto microscópica, ¿no? Es bastante pequeña, pero no es como tan pequeña que podría llegar a pensarse. Am, y digamos, si hablamos acerca de escala, entonces podemos poner, digamos, en el otro extremo los rayos gamma, ¿no? Y los rayos gamma ya son del tamaño de núcleos de átomos, por ejemplo. Y en el otro extremo, digamos, del espectro electromagnético, pues están las ondas de radio, ¿no? Y las ondas de radio son de tamaños gigantes, ¿no? Son del tamaño de rascacielos. Y pues obviamente, pues todas estas no las alcanzamos a ver y nada más vemos este, una pequeña parte del espectro electromagnético. Y sabes, creo que también podemos llegar a preguntarnos
¿por qué vemos por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué vemos solamente de los 380 a los 780 nanómetros, ¿no? Y esto es muy interesante porque, digamos, hay otras especies y podemos hablar de ello un poquito más adelante, pero existen, o sea, estamos hablando únicamente de percepción humana, ¿no? Y es importante resaltar que las condiciones, digamos, del planeta, las condiciones atmosféricas, eh, digamos, todos los componentes que tiene la atmósfera tienen cierta transmisibilidad, absorción, reflexión, etcétera. Y eso hace que ciertas longitudes de onda sean capaces de entrar, de pasar a través de la atmósfera, ¿no? Entonces, es importante esto porque pues básicamente la porción de radiación que la atmósfera permite pasar es la que vemos, y es la que vemos porque pues, llevamos evolucionando bajo ella por millones de años, ¿no? O sea, desde que éramos, no sé, bacterias o algo así, no sé bien cómo llamarle. Y de otra manera, pues también la atmósfera, por ejemplo, nos protege, ¿no? Nos protege de radiación que podría tener efectos dañinos, ¿no? Como rayos gamma o microondas, que también es importante. Y bueno, a toda esta parte de la atmósfera, de la transmisión y etcétera, de la transmisión más que nada de la atmósfera se le llama brecha óptica. Entonces, gracias a la brecha óptica es que vemos esta parte del espectro electromagnético, ¿no? Y creo que, bueno, esa es una manera un poco larga de definir la luz y de definir, pues, un poco las condiciones bajo las que hemos evolucionado y ahora, pues podemos tal vez ligarlo un poco al color, ¿no? Ah, porque, bueno, digamos, ambas cosas, como tú mencionabas, la relación entre ellas, la relación entre la luz y el color, pues es intrínseca, ¿no? Ni siquiera, yo creo que ni siquiera podemos separarlas, más bien, ¿no? En la percepción humana ni siquiera podemos separarlas, o sea, son prácticamente una sola cosa. Y bueno, o sea, si empezamos a hablar de color, ya en sí, pues el color depende, la percepción de color que tenemos depende de las longitudes de onda del espectro luminoso que alcanzamos a ver, ¿no? Y tratar de definir colores, entrar como a términos bien abstractos, ¿no? O sea, es empezar a hablar acerca de sensaciones, empezar a hablar acerca de percepción e incluso pareciera como que ya estamos hablando acerca como de términos filosóficos incluso, ¿no? Entonces, pero podemos decir, regresando como a la parte científica, que aún así se utilizan, no sé, el léxico de sensación, percepción, etcétera. eh, la ciencia define al color como eh, la radiación óptica necesaria para que un observador, para que una persona distinga entre dos áreas de color, ¿no? Para que, digamos, si tienes un área iluminada con 780 nanómetros, o bueno, vamos a decir 700 nanómetros y otra con 450, puedas ver la diferencia entre rojo y azul, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como decía, va ligado mucho la sensación de color a las longitudes de ondas, ¿no? Del espectro luminoso que vemos. Y es por eso que es tan importante, pues, conocer hasta, digamos, en mayor medida lo que se pueda, la configuración espectral de las fuentes lumínicas, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Eso es el color, es la percepción de radiación óptica. Y pues utilizamos, no sé, utilizamos el equipo que tenemos, ¿no? El ojo, el nervio óptico, el cerebro. Pero pues, digamos, podemos hablar también acerca de lo que se le llaman etapas en la percepción del color, ¿no? Podemos hablar de ellas un poco más adelante. Ujú. Claro, Hugo. Gracias ahí por darnos ese gran panorama sobre el color. Realmente, pues no es que seamos muy afortunados de vivir en un planeta donde podamos percibir la luz, sino que nos adaptamos a este Claro. planeta. Y una pregunta
que nos podemos hacer en este momento de la conversación es, ¿y entonces para qué existe el color? Sí. Pues bueno, yo creo que, digamos, justamente, ¿no? Hablar de colores es súper subjetivo, ¿no? Porque, y podemos poner el ejemplo, ¿no? Otras especies, nosotros somos capaces de percibir, ya dijimos, ¿no? 380, 780 nanómetros. Pero hay especies y tenemos, que igual podemos hablar a detalle de ello, y tenemos 3 tipos de células cono que ven este, diferentes partes del espectro, ¿no? Hay especies que tienen 4 células cono o 5 células cono, ¿no? Entonces, hablamos de aves que tienen la capacidad de ver radiación ultravioleta, ¿no? Y está súper interesante porque, pues, no sabemos si realmente la percepción de color que tienen esas aves es lo que nosotros definiríamos como morado, por ejemplo, o violeta, ¿no? O sea, puede ser diferente, ¿no? Solo sabemos que son sensibles a ese tipo de radiación. Es algo Entonces, que no podemos imaginar. exacto, es algo que no se puede imaginar. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque, digamos, ya las especies que tienen 5 tipos de células cono, o sea, creo que ni siquiera hay manera de, ¿sabes? Como crear una imagen, o sea, ¿cómo vamos a crear una imagen que está fuera de algo que no somos capaces de percibir, ¿no? Sería un poco imposible. Y esto me recuerda un poco como al tipo de visión, ¿no? Que no sé, muchas veces todos tenemos como ahí en el inconsciente colectivo de que queremos tal vez canjear nuestra visión por la de felinos, ¿no? Por la de un gato, ¿no? Todo el mundo dice, pues quisiera ver como un gato. Pero ya que nos ponemos a analizarlo, pues decimos, bueno, el ser humano tiene una visión tricromática, o sea, con las 3 células cono. Un gato tiene 2. Entonces, pues estarías cambiando una visión con millones de colores por una bastante reducida, ¿no? Este, entonces, sí, justamente, digamos, si regresamos como a términos evolutivos y que preguntabas, ¿para qué sirve el color o cuál es la función del color? Pues yo creo que tiene muchas funciones, ¿no? Y digamos, en la historia de la humanidad, pues desde el arte hasta, digamos, mensajes que existen, ¿no? O sea, eh, somos capaces de percibir también los sentimientos de alguien más, de enojo o de frustración, etcétera, cuando pues le sube la sangre a la cara y se pone todo rojo, ¿no? Entonces, pues, digamos, en términos evolutivos, eso es súper útil porque pues sabes que o tienes que correr o tienes que enfrentarte con alguien que ya hiciste enojar, ¿no? Ah, que es o sea, es bastante importante desde ese punto de vista. Y no hablemos pues ya de la fruta que normalmente digamos, como que tiene bastante contraste con el follaje verde, ¿no? Que también en términos evolutivos pues, es súper importante. Y o sea, decías algo bien interesante de por qué veo lo que veo. Y cuando Sí, empiezas a analizar como luz, color, percepción, luego los conos que tenemos y se sí, vuelve imposible imaginar y empiezan estas preguntas de qué es realmente lo que estoy viendo, ¿no? Y claro, como que se vuelve muy, muy, muy complejo el tema del color. claro. Sí, definitivamente es un tema complejo y es un tema que no está entendido del todo hasta la fecha. Y pues digamos, es interesante también, como decías, ¿por qué vemos lo que vemos? Pues vemos lo que vemos porque, digamos, eh, por los mecanismos de visión que tenemos, ¿no? Digamos, por el sistema de visión con el que estamos equipados, ¿no? Y creo que es muy interesante también hablar del ojo, ¿no? Que es como, digamos, es como la primer puerta de acceso a esta percepción, ¿no? Y hablando del ojo, pues, digamos, para tener una sensación de color, pues necesitas 3 cosas, ¿no? Necesitas una fuente lumínica con radiación óptica dentro del espectro visible. Necesitas objetos porque hay que recordar que pues no vemos objetos, no vemos luz reflejada en los objetos. Y si no hay objetos, pues realmente no vemos luz, ¿no? Es por eso que
en el espacio, pues es hasta que la luz incide con otra cosa que somos capaces de ver, no sé, algunos planetas que no son estrellas, ¿no? Y que no tienen su propia luz. Pero cuando la luz se refleja de los objetos hacia nosotros, tenemos que esta luz pasa por varias, digamos como por varios filtros, vamos. El primero sería cuando incide en la parte exterior del ojo, ¿no? Y cuando incide en la parte exterior, lo que sucede es que tenemos un lente, ¿no? Entre la córnea y el iris tenemos un lente que hace que la luz entre al ojo de cierta manera, en teoría enfocada, para los que no usan lentes. Para los que usamos lentes, pues con ayuda de un lente adicional es que la luz entra ya enfocada a la retina, ¿no? Pero entonces, la luz llega al ojo, se enfoca gracias al lente que tiene nuestro ojo, se enfoca y luego pasa a través del iris. El iris es un músculo que básicamente dice, dependiendo de la cantidad de luz que haya, se abre o se cierra, ¿no? Es como el diafragma de una cámara. Y permite que entre más o menos luz, ¿no? Dependiendo de las condiciones que haya. Una vez que esa luz pasa a través del vítreo del ojo, incide en la retina, ¿no? Y la retina, pues está llena de células que son sensibles a la luz. Hablando de color, las que más nos interesan son las células cono, ¿no? Y las células cono las dividen normalmente en rangos corto, mediano y largo, o RGB, ¿no? Se puede llegar a denominar más coloquialmente. Tenemos otras células como los bastones, pero los bastones se utilizan, los bastones no ven necesariamente, o bueno, no tienen una sensibilidad muy alta al color. Entonces, normalmente como que no se utilizan en todos los cálculos que se hacen para definir color, ¿no? Los bastones, y tenemos otras que son las ganglionales, que es así de plano, no participan en la generación de una imagen, ¿no? Sino que son las que regulan los ciclos circadianos, etcétera. Entonces, la luz incide en la retina, incide en estas tres tipos de células cono principalmente, y después de ahí lo que sucede es que la luz es modificada, o vamos a decir, es interpretada como impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos son mandados por el nervio óptico al cerebro. Y ya de ahí, pues es algo así súper complejo que igual no está como del todo bien entendido, pero de lo que se sabe es que el córtex visual, que está en la parte trasera de la cabeza, es quien se encarga mayormente del proceso de la imagen, ¿no? Y ya de ahí podemos hablar acerca de todo lo increíble que hace el cerebro, ¿no? O sea, como todo sistema óptico, el ojo tiene imperfecciones, vamos, ¿no? Y el ojo tiene, al tener imperfecciones, tiene como cualquier lente de cualquier cámara, tiene aberración cromática, por ejemplo, ¿no? Entonces, la aberración cromática es esta, digamos, como estela morado azul que vemos en los contornos de las fotos, en especial de fotos viejitas, cuando los lentes no estaban tan desarrollados, tan pulcros, etcétera. Pues el ojo la tiene, ¿no? Y el cerebro le edita y quita esa información que no necesitas. También, como en todas las cámaras, la imagen que incide en la retina está al revés. Entonces el cerebro invierte esa imagen, ¿no? Y pues, o sea, si seguimos y seguimos con la edición que hace, pues incluso hasta nos borra la nariz, ¿no? O a los que usamos lentes nos borra una parte de los lentes para que no tengas el armazón enfrente de ti todo el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, y suceden cosas como, o sea, no necesariamente todos tenemos el mismo, o sea, a pesar de tener los mismos elementos, se Sí, comportan de maneras distintas, ¿no? Existe el daltonismo de distintas claro, cosas. Y eso por un lado a través de la percepción, pero también, por sí. ejemplo, yo conozco gente que evita los lugares con muchas luces por estos estímulos que generan la luz y que provocan ataques de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Claro. Son cosas totalmente distintas. Claro. Sí, no, definitivamente esos temas son bien importantes, que justamente decías, ¿no? Los ataques epilépticos, que esos seguramente tienen alguna relación al color, con color, aunque normalmente se habla más acerca de acerca de qué frecuencia tienen, ¿no? Si bajas a partir de ciertas frecuencias que ya el ojo es capaz de percibir, o en ese rango donde se percibe y no se percibe, es donde hay más riesgos
de ataques epilépticos. Pero sí, o sea, definitivamente. Leí el otro día que es más común que las mujeres, por ejemplo, tengan un rango visual de colores más amplio que los hombres, por ejemplo. Pero también existen algunos hombres que tienen la posibilidad de ver un poquito más hacia el infrarrojo, ¿no? O sea, ven un poquito más de rojo, ¿no? Que es también interesante, ¿no? Porque incluso, como decías, ¿no? O sea, varía de persona a persona. Y esto es importante. Justamente ayer teníamos una conversación en el comité de color y alguien mencionaba que las funciones triestímulo, de las que podemos hablar más adelante, este, fueron hechas en Inglaterra con un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Todos varones, todos caucásicos. Entonces, lo que están buscando ahorita es, digamos, expandir esta parte, expandir, digamos, el muestreo a más razas, a más número de personas de diferentes nacionalidades, para ver realmente, o sea, cuál es si podemos llegar a una sensibilidad promedio ya, digamos, como raza, ¿no? No como, no digamos, dependiendo de tu como raza humana, ¿no? Dependiendo de tu color de piel, etcétera, ¿no? Ujú. Y ahora me recuerda mucho esto que decías hace tiempo, escuché a un psicólogo hablar de espacios discapacitantes, de que Ujú. los espacios no eran, o sea, las personas no es que tengan incapacidad de desarrollarse en un espacio, sino que simplemente los espacios están limitados a personas que tenemos el mismo funcionamiento. Entonces, esto me hace pensar que igual con el color, con todo esto que estamos platicando, el conocimiento teórico, científico y todo esto, al final nos da elementos de diseño, ¿no? Y criterios para ir diseñando en función de quién estamos trabajando, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y mira, también hay varias asociaciones trabajando al respecto y como referencia a eso podemos tener, por ejemplo, la AIS publica, digamos, niveles de iluminancia necesarios dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Y si relacionamos eso a color, después de, más o menos después de los 55 años, 60 años, nuestro lente, el lente del ojo, empieza a tornarse un poco amarillo. Entonces, al tornarse un poco amarillo, digamos, ¿qué significa que algo sea de un color? Significa que está reflejando esas longitudes de onda, ¿no? Entonces, al volverse el lente un poco amarillo, pues las personas de mayor edad, hay ciertas longitudes de onda que, pues, digamos, se filtran, ¿no? Entonces, eso hace que la iluminancia que necesitan sea mayor. Y es muy interesante lo que dices acerca de, no recuerdo cómo lo definiste, Espacios discapacitantes. espacios discapacitantes, exacto, porque podemos hablar acerca eh, digamos, todos hemos sentido tal vez, más que nada en un atardecer, ¿no? Cuando empieza a haber menos cantidad de luz en un cuarto, eh, estamos como en esta transición de visión fotópica a visión mesópica y los colores pierden su intensidad, ¿no? Entonces, algo muy importante y que se está investigando ahorita es qué función, o sea, hay manera de, digamos, únicamente subiendo la saturación del color, ayudar a mejorar la percepción de color durante este tipo de transiciones. Y está muy relacionado a lo que se llama el Hunt Effect, ¿no? El Hunt Effect es cuando eh, disminuyes justamente la iluminancia o luminancia, y los colores empiezan a perder su intensidad, su saturación. Entonces, una manera de contrarrestarlo, si no puedes subir los niveles de iluminación, es subir la saturación de tu fuente, ¿no? En caso de que eso sea posible, que con muchas, en especial con LEDs, es bastante, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Ahorita que mencionabas el tema de que las funciones triestímulo Sí. se hicieron con muy pocas muestras, también me recordaba un poco al índice de reproducción de color, Ujú. al CRI que Sí. usa apenas dentro de sus muestras primarias que tiene como los colores, las 12 que tiene de colores, luego tiene como color piel, ¿no? Y es Sí. un color como caucásico y luego tiene color Claro, hoja y es solamente un color de hoja y claro. realmente pues sí, lo que nos dice que hay mucho por investigar, ¿no? Y Sí.
la colorimetría es básicamente la manera en la que se mide el color de una manera específica, ¿no? Porque si no empezamos a utilizar términos rebuscados como verde bandera, azul turquesa, verde, no sé, verde fluorescente, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante, tenemos que empezar hablando desde ese punto, porque la colorimetría es lo que nos permite definir o describir con precisión un color, ¿no? Y nos podemos referir a un color saturado, como puede ser un morado, un verde, un rojo, etcétera. O podemos hablar de tonos de blanco, ¿no? Y digamos, para hablar de colorimetría, tenemos que los estándares más aceptados son los de la CIE, ¿no? La Comisión Internacional de Iluminación en Viena. Y bueno, lo que hace la CIE y su sistema es que la percepción de color básicamente la separa de la luminancia, porque hablábamos hace un rato que cuando empiezas en un entorno real, ¿no? Cuando empiezas a perder iluminancia o luminancia, empiezas a perder la saturación de un color. Entonces, lo que ellos hacen es separar luminancia de color, del análisis o descripción del color. Entonces, para ello, lo que hacen es tener tres cosas, ¿no? Una son las funciones triestímulo, de las que hablamos un poquito, que básicamente son es la sensibilidad a los tres colores primarios, ¿no? El rojo, el verde y azul. Y que están basados en las células cono, ¿no? Después de eso hablamos de un observador estándar, ¿no? Y el observador estándar lo necesitamos porque si no realmente el análisis o la descripción del color variaría dependiendo de cada sujeto, ¿no? Entonces necesitamos que haya un estándar. Y por último, tenemos un mapa, ¿no? Un mapa de color, que todos estamos muy, digamos, familiarizados con el mapa de color o el espacio de color que a veces se llama de 1931 de CIE, ¿no? Que es donde aparece, es esa curva que le llaman locus, que tiene colores y que tiene el Planckian locus o digamos, la curva planckiana, que es donde vienen todas las temperaturas de color, la tiene como en el centro. Entonces, relativamente en el centro. Entonces, lo que hacen ellos es poder describir un color de manera específica y en ese mapa le dan una ubicación con coordenadas X y Y, ¿no? Entonces ya no te refieres como a, digamos, verde bandera, ¿no? Sino que, ok, nos referimos específicamente a las coordenadas tal del mapa de color de CIE de 1931, ¿no? Y hay varios, ¿no? No simplemente es el de 1931, hay varios, hay el de 1960, el de 1976, más reciente el CAMO2 se llama, que es mucho más, am, es más avanzado en cuanto a que, digo, las diferencias de color son más, son más reales, ¿no? Van más de la mano con la percepción. Entonces, una vez que podemos describir la apariencia de color, sería ahorita, describimos de una manera específica la apariencia de color en un mapa, ¿no? Decimos, este es un 2700 Kelvin, son dos fuentes de color, las dos tienen el mismo punto, las mismas tienen el mismo punto en el mapa, por lo tanto, cuando tú las ves, son 2700 Kelvin. Hablamos entonces únicamente de apariencia de color, ¿no? La apariencia de color es diferente a describir rendición de color. Es por eso que con los LEDs es un gran problema, ¿no? O sea, cuando teníamos fuentes incandescentes, podíamos decir, ok, pues a tal temperatura en Kelvin, pues nos referimos a esa temperatura de color, ¿no? Que va muy cerca de la curva que hace el cuerpo negro idealizado, ¿no? El Planckian locus, que al calentar un cuerpo negro va generando radiación en grados Kelvin y esa es la que relacionamos normalmente como temperatura de color, ¿no? Entonces, hablar de temperatura de color y hablar de un espacio de color es hablar únicamente de apariencia de color. Además de eso está la rendición de color. Y como les decía, o sea, dos fuentes luminosas distintas pueden tener en el mapa de color el mismo punto. Y eso es muy importante porque esas dos fuentes de iluminación pueden tener espectros de color muy distintos. O sea, una puede tener una rendición de color fabulosa, genial, y la otra puede tener una rendición de color muy baja. O sea, realmente tú puedes hacer cualquier temperatura de color con simplemente RGB, ¿no?
Pero como sabemos, o sea, si utilizamos solo RGB, la rendición de color está súper limitada, ¿no? Porque tendrías unos huecos enormes porque no hay energía que sea reflejada por objetos que tienen más colores, ¿no? Entonces, eso es importante porque entonces ya empezamos a hablar acerca de apariencia de color contra rendición de color, ¿no? Y digamos, y sí, o sea, podemos hablar ahora que estamos hablando de rendición de color, hablar acerca del CRI, ¿no? O el RA, que es más bien el RA como parte del sistema CRI. Y el RA, pues básicamente, o CRI como se conoce comúnmente, pues habla acerca, sí, de rendición de color, aunque lo hace de una manera bastante limitada, ¿no? Como tal vez hemos escuchado, ¿no? Y la limitación del CRI está basada no solo en las muestras que mencionabas, Jorge, sino también está muy limitada porque únicamente está enfocada en eh, el CRI únicamente compara fidelidad. O sea, el CRI únicamente compara fidelidad. Entonces, lo único que te dice es qué tan parecido o qué tan fiel es la fuente de iluminación que estás comparando con tu fuente de referencia. O sea, únicamente te dice qué tan parecido es, qué tan fiel es, ¿no? Entonces, desde ahí ya hablamos acerca de que la extensión digamos, de conocimiento o de entendimiento que te da el CRI acerca de una fuente lumínica es súper limitada. Porque si hablamos de color, hablamos también acerca de intensidad o de croma, que es saturación normalmente. Croma, que se refiere a saturación. Entonces, ¿qué pasa con la saturación? ¿No? Hay fuentes lumínicas que tienen mayor o menor saturación, pero el CRI no habla de ello, ¿no? Habla únicamente de fidelidad. También tenemos fuentes lumínicas que hacen que los colores se distorsionen, ¿no? Lo que era un poco, digamos, lo que tú podías describir como el verde bandera, tal vez se distorsiona un poco y ahora se ve como un verde gris, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí perdiste saturación. El CRI no habla de ello, ¿no? Entonces es por eso que es bastante limitada. Y pues no hablemos, o bueno, podemos hablar acerca también del número de muestras, ¿no? Como bien decías, me parece que ah, ah, de base son 8 muestras, son 8 muestras de color, las que se comparan, ¿no? O sea, comparas dos fuentes lumínicas y comparas su performance bajo esas 8 muestras de color o incidiendo en esas 8 muestras de color. Y después se añadieron, se expandieron y se usaron 14 muestras, ¿no? Que aún así, pues, se usaron 14 muestras, pero pues sabemos que, o sea, los pigmentos que existen en un mundo real, o sea, son millones, ¿no? Son millones y millones. Entonces, hablar ahora, últimamente, hablar de CRI en el mundo de la iluminación y en el mundo del color es más que nada referirnos a un sistema que ya está, digamos, desde hace bastante tiempo, ya está, digamos, reducido, ¿no? Ya no habría que usarlo. Ya tendría que haber pasado la historia, pero la industria lo sigue usando, ¿no? Y es por eso que también es importante que hablemos de otros sistemas que nos dan un mayor entendimiento de la rendición de color de una fuente, ¿no? Sí, ahí quisiera resaltar, muy importante lo que dices, que entendamos que si tenemos una fuente, un LED de luz cálida Sí, y tenemos un CRI que es el índice que nos dice que también reproduce los colores, lo estamos comparando contra una fuente que sería una incandescente. Es decir, los colores bajo la incandescente y la LED de la mismo color van a ser muy parecidos, se van a ver muy parecidos. Y eso es lo que estamos finalmente buscando. Y a veces nos pegamos en que el CRI tiene que ser 100 o que en un proyecto tengo que tener más del 95. sí. Pero ojo, estamos perdiendo y nos estamos olvidando de esta parte perceptual de la que nos vas a explicar un poco más. Claro, sí, y mira, justamente hablando un poco de la escala, ¿no? Del CRI, todos buscamos, no sé, un 90, 95.
digamos, por lo menos históricamente. Pero justamente hemos recibido muestras en las que tenemos un CRI, no el mismo producto tal vez, ¿no? Pero tenemos un CRI de 90 y tenemos otra muestra de otro fabricante con un CRI de 80. Y cuando iluminas ciertos objetos, dices, oye, pero pues, ¿qué pasó, no? O sea, prefiero el CRI de 80 al CRI de 90, ¿no? Y eso es únicamente porque, ok, el CRI de 80 se alejó más de la fuente con la que lo estás comparando, que en este caso sería el cuerpo negro. am, o algún color de estándar de CI, como sería el de Daylight. Ah, pero entonces, tú te puedes alejar mucho bueno, hasta cierto punto, te puedes alejar mucho de tu fuente de referencia y tener que la gente incluso prefiere esa fuente lumínica, ¿no? Con un CRI más bajo, ¿no? Y un ejemplo que te puedo poner es, digamos, tú estás comparando, en CRI siempre estás comparando, y en TM30 también, siempre estás comparando contra el Planckian locus, ¿no? El cuerpo negro, idealizado hasta ciertas temperaturas de color, ¿no? Después de 4000 Kelvin, etcétera, se empieza a utilizar un modelo de luz de día. Pero bueno, el ejemplo que te puedo poner es que el ser humano normalmente, o por lo menos la investigación que hay hasta ahora, el ser humano siempre prefiere fuentes lumínicas un poquito más saturadas que la fuente de referencia, ¿no? Entonces, la preferencia siempre está relacionada con la saturación y en específico con la saturación del color rojo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque entonces hablamos de que la gente prefiere una fuente lumínica que se aleja un poco de la fuente de referencia. Entonces, al decir eso, estamos diciendo que tener un CRI de 100 o tener una fidelidad de la más alta fidelidad no simplemente no siempre es lo mejor, ¿no? Porque tenemos información que dice que preferimos fuentes un poco más saturadas, ¿no? Y un poco más saturadas en comparación a la fuente de referencia, ¿no? Am, y pues sí, o sea, TM30 es digamos, como en términos, porque ha habido muchos otros sistemas, ¿no? O sea, TM30 no ha sido el único y CRI, pues llevamos utilizándolo, no sé, bastantes décadas y creo que no ha tenido ediciones desde hace más de 50 años. Entonces, ya desde ahí es así como, bueno, necesitaríamos empezar a utilizar otro sistema más nuevo, ¿no? Pero ha habido, por ejemplo, otros había uno que se llamaba Color Quality Scale, o hay otro que se llama Memory Color Quality Metric, etcétera, ¿no? Entonces, al final, si pasamos a lo que es TM30, TM30 es un sistema, ¿no? Es un sistema que nos da una comprensión bastante amplia de la rendición de color y de la apariencia de color también, porque te da la temperatura de color de una fuente lumínica, ¿no? Y lo que hace TM30, o bueno, lo que hizo la IES, que es la Illuminating Engineering Society, fue básicamente juntar como tomar prestado de muchas investigaciones y de muchos sistemas que ya existían, ¿no? Entonces, lo que hizo fue crear un sistema, con toda esta investigación que ya existía, lo que hizo fue crear un sistema que te diera un panorama mucho más amplio que el que te da CRI, ¿no? Y bueno, si queremos, digamos, empezar como a quitar un poco como ese miedo a acercarse a TM30, porque incluso hasta el nombre, ¿no? Suena raro. Si no estás como familiarizado con él, suena como un robot o algo así, ¿no? Entonces, TM30 significa, TM significa Technical Memorandum, que es un memorándum técnico que uno de los cuales publica la IES, ¿no? Y es el número 30 porque fue el número que le tocó en el orden en el que se iban publicando, ¿no? Entonces ahorita vamos en el TM, Technical Memorandum, -30, que es el número que le tocó por el sistema de IES, -20, ¿no? -20 es el año de la última publicación. Y si no mal recuerdo, TM30, la primera publicación fue en el 2016, luego 2018 y luego 2020. Y ha tenido algunos pequeños cambios, pero en su mayoría, o sea, si aprendiste a leer un reporte de TM30 en el 2016, pues es básicamente lo mismo, ¿no?
Y como les decía, o sea, se juntan varias métricas porque es bien importante señalar que no hay una sola métrica como se quiere hacer que el CRI funcione. O sea, no hay una métrica que, digamos, usada de manera única, o sea, en aislamiento, nos dé una comprensión de la rendición de color, ¿no? O sea, tienen que ser varias métricas las que nos hablen acerca de cómo se está desarrollando, cómo está comportando esta fuente lumínica. Y TM30, pues, tiene fidelidad, así como lo hace el CRI. Nada más que los cálculos de fidelidad que tiene TM30 son más exactos, vamos, lo cual es pues bastante importante. Entonces, TM30 nos habla acerca de fidelidad, nos habla acerca también de las desviaciones de color, nos habla acerca en inglés se le llama gamut area, que es básicamente cuando tú tienes cierta saturación, tienes un área, vamos a decir, que es el 100% o es 100. Si tú aumentas la saturación, tienes un área que se expande, entonces puedes tener, no sé, una saturación de 110. Eso es únicamente el número, ¿no? Podrías tener una saturación de 110, pero no sabes qué colores fueron los que se saturaron, ¿no? Entonces, TM30 agrega también algunos gráficos, ¿no? Porque sin los gráficos es bien difícil decir, ok, tuviste una saturación de 110, pero qué colores fueron los que se saturaron más, ¿no? Se pudo haber saturado más el verde o el rojo o el morado, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de información es el que realmente nos hace conocer de manera muy completa, por lo menos hasta ahorita es el sistema más completo. Todos quienes están involucrados hablan acerca de que no es el sistema ni ideal ni último, y que pues se tiene que estar desarrollando, ¿no? Entonces, es por eso que TM30 es ahorita tan importante, ¿no? Y es por eso también que hay que empujar un poco acerca a los fabricantes más que nada y a los diseñadores para que empiecen a familiarizarse con su uso, y más que nada para que lo empiecen a utilizar y lo empiecen a exigir a los fabricantes con los que están trabajando. Y por ahí justo me gustaría seguir un poco hablando de la actualización de la TM30, pero Sí, antes me surge la pregunta justamente al momento de diseñar, pues el único parámetro de los pocos parámetros respecto al color que te dan los fabricantes es sí, el RI. sí. ¿Cómo, cómo podemos empujar o qué podemos buscar en un luminario, que no es la finalidad tal cual el luminario, sino el diseño, pero qué podemos buscar en un luminario para que o sea, considerando todos estos criterios? Claro, claro. Sí, fíjate, esa es una parte bien importante y qué bueno que la mencionas, Antonio, porque la información, tanto que los resultados, vamos a decir, tanto que nos da CRI como TM30, se habla de que son resultados objetivos, ¿no? O sea, y ese es el error de la industria, de utilizar CRI como una medida de calidad, porque más bien CRI lo único que te dice es una medida de fidelidad. No te dice esto es bueno o malo, ¿no? Nada más que la industria lo empezó a utilizar como una unidad de calidad, ¿no? O sea, y como decíamos, la gente puede preferir un CRI de 80, ¿no? Contra uno de 90. Y eso no significa que el de 80 sea malo, ¿no? Entonces, si dejamos a un lado como la manera en la que se ha utilizado CRI como unidad de calidad, que no lo es, porque sus resultados son puramente objetivos, TM30 también brinda resultados solamente objetivos. O sea, solo te dice, tuviste una saturación de tanto en esta área, tuviste una fidelidad que bajó, y tus diferentes muestras de color, que a diferencia de CRI, donde son 14, acá son 99, se comportaron de esta manera, ¿no? Por lo menos los resultados de un reporte de TM30 hasta la fecha no te dan un parámetro de si eso es bueno o malo. Entonces, eso es bien importante porque justamente en algo que se está trabajando en AIS ahorita y que estamos trabajando en el comité de color es acerca de la incorporación de los anexos. A TM30, en la versión 2018, tuvo un par de anexos, el anexo E y el anexo F. Y el anexo E de TM30 2018 hace referencia a lo que se está buscando es tener una guía que te diga, ok, tuviste estos valores de TM30
¿cómo tú traduces eso a lo que decías, ¿no? O sea, ¿cómo un usuario traduce esto a, ok, me diste la saturación en el rojo, me diste que da TM30, ¿no? RG, RF, etcétera. ¿Cómo traduzco eso a la aplicación del proyecto que estoy usando, ¿no? Y entonces en el anexo E, lo que se está haciendo es que se tienen ahora una tabla, que por ahí después la podemos compartir. Hay una tabla que básicamente te marca las intenciones de diseño, ¿no? Y tiene tres intenciones de diseño. Preferencia de color, que manejan como una P, intensidad de color, que manejan con una V por vividness, y fidelidad de color con una F, ¿no? Entonces, son tres intenciones de diseño y dentro de esas tres intenciones de diseño, tú tienes tres niveles de, este, digamos, de especificación, ¿no? Entonces, ahora, cuando tú obtienes un resultado, un reporte de TM30, vas a poder ver ahora en qué nivel de P estás, de preferencia, en qué nivel de V, de intensidad de color o saturación estás, y en qué nivel de F estás. Entonces, esto es importante porque lo que se quiere es que el día de mañana, en las especificaciones de las fuentes lumínicas, pues, digamos, puede seguir existiendo el CRI, ¿no? Pero también venga P, por ejemplo, P1, V2, F2, por ejemplo, ¿no? Y tú digas, ok, pues con base en estos rangos, yo ya sé que si tengo un P1 que hace referencia a preferencia, sé que ahí es, pues bueno, sabemos que normalmente este tipo de fuentes lumínicas se utilizan en proyectos habitacionales, en proyectos de oficinas, en proyectos de hoteles, ¿no? Si tengo, no sé, una fuente con un B1, pues sé que está saturando mucho más los colores, ¿no? Entonces, ¿en dónde la voy a usar? Pues en donde quiera escenas vibrantes, en donde quiera, no sé, por ejemplo, exhibiciones, ciertos tipos de comercio, etcétera, ¿no? Y ahora, regresando a la fidelidad, porque no es de que dejemos a un lado CRI solo porque, más bien por ser CRI y solo hablar de fidelidad, porque la fidelidad sí es importante, ¿no? La fidelidad es importante porque es aplicada, pues, no sé, a manufactura, a quirófanos, a la industria que se dedica a igualar pigmentos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es tener una guía dentro de TM30 donde ya, digamos, de manera subjetiva, ya para un diseño, utilices los resultados objetivos que te da el sistema, ¿no? Y puedas decir, ok, tuve una fidelidad muy alta, o más bien estoy buscando una fuente lumínica con una fidelidad muy alta, porque estoy haciendo un proyecto de un quirófano, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabes que, no sé, la intensidad de color para un quirófano no va a ser lo mejor porque pues va a estar modificando un poco la percepción del color, ¿no? Entonces, en un quirófano, pues lo que quieres es que haya fidelidad de color para poder tener bueno, los médicos, ¿no? Para poder tener una buena diferenciación de los colores que hay en una cirugía, etcétera, ¿no? Y ahora aquí pensaba en esto de las tecnologías, que ya tenemos tecnologías que tienen esta distribución espectral y que compensan y que pueden tener los colores vibrantes y Sí, resaltar algunos. Pero también, o sea, por este lado he escuchado esto de que pues no le pidas a una cosa que sea muchas cosas, sino que cumpla una sola función. ¿Tú qué piensas de estas tecnologías? ¿Sí nos sí. ayudan o cuál es tu postura de estas tecnologías? Pues mira, es un tema bastante complejo y es bastante complejo porque es nuevo, ¿no? Digamos, la tecnología RGB o multicolor, pues era como wow hace unos 10 años, ¿no? O sea, todo el mundo quería usarla en arquitectura. Ahorita lo que tenemos es más bien fuentes que ya no simplemente son RGB, sino que también dentro de, digamos, la construcción de la fuente, tienen otros chips con conversión de fósforo que tienen temperaturas de color, ¿no? Y puedes tener RGB más temperaturas de color en la misma luminaria, ¿no? En mi experiencia, pues, al ser una tecnología nueva, ahorita tiene bastantes retos porque digamos,
cerrar un proyecto en especial de control teniendo tantas fuentes y un control no necesariamente o más bien bastante elaborado, hace que cerrar un proyecto con esas tecnologías sea un reto, ¿no? En cuanto a la tecnología en sí, yo creo que pues tiene muchas utilidades, ¿no? Tanto artísticas como arquitectónicas. Aunque es importante también hablar acerca de rendición de color y eficacia, ¿no? Porque si hablamos de este tipo de fuentes, donde tenemos múltiples chips de color, etcétera, o donde tenemos, digamos, una rendición de color muy, muy alta o un gamut de saturación, pues un mapa de color bastante grande, pues hablamos de que tal vez no es una tecnología súper eficiente, ¿no? O súper eficaz más bien. Y eso es importante porque pues siempre lo que buscamos es un balance, ¿no? Am, y el balance es tener una buena rendición de color y tener una buena eficacia, ¿no? O las dos, por lo menos en un nivel aceptable, ¿no? Y están tan relacionadas que al aumentar una, disminuye la otra. O sea, forzosamente, si estás hablando acerca de una mejor rendición de color o una fuente que tiene una rendición de color muy alta o que tiene la capacidad de tener múltiples millones de colores, estás hablando de que la eficacia empieza a disminuir, ¿no? Y esto es importante, o más bien está relacionado a todo lo que hablábamos acerca de la percepción, porque la unidad del lumen está basada en, digamos, como en la cima de la sensibilidad del ojo humano, ¿no? Y la cima de la sensibilidad sucede a 555 nanómetros, ¿no? Entonces, si tú decides como fabricante, digamos, invertir toda tu energía en 555 nanómetros, vas a tener una fuente lumínica súper eficiente, ¿no? Con una rendición de color bajísima, porque si ves el espectro va a ser solo una línea, ¿no? A 555 nanómetros, como sucede con el vapor de sodio de baja presión, por ejemplo, ¿no? Hay mucha luz, la tecnología es súper eficiente, pero todo se ve amarillo. Y todo se ve amarillo, se ve amarillo y lo que no se ve amarillo se ve gris. Entonces, esta parte es importante porque, como decías, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de tener estas tecnologías, pero también siempre es importante echarle un ojo a la relación que tiene con la eficacia, ¿no? Porque si quieres realmente si quieres más lumens, necesitas disminuir tu rendición de color, ¿no? Y viceversa. Entonces lo que se busca siempre es tener un balance. Pero creo que, digamos, yo creería que la tecnología está empezando, es prometedora y digo, creo que todos, más que nada ya estando en sitio y programando escenas, etcétera, lo que siempre queremos es tener un poco más de todo, ¿no? Siempre queremos un paso más, o sea, si ya estamos en el 1% de atenuación, queremos ahora el 0.1%, ¿no? Si tenemos la temperatura de color ya, digamos, atenuada en un warm dim ahora a, no sé, un 1800, 1600 Kelvin, todavía queremos a veces un poquito más, ¿no? Ir un poquito más abajo. Entonces, creo que tienen sus funciones. Yo creo que la tecnología es prometedora, ¿no? Sí. Y por último, a mí me quedó una duda de hace un rato hablabas de las etapas de la percepción. ¿Nos Sí, puedes hablar de estas etapas de la percepción? Yo nunca lo había escuchado. ya. Sí, pues las etapas de la percepción se refiere básicamente a cuáles son los elementos que son necesarios para que exista la percepción de una imagen o percepción de color, ¿no? Y, eh, y creo que es regresarnos un poquito justamente a lo que hablábamos, ¿no? Necesitas primero una fuente lumínica, ¿no? O que emita luz o que emite energía que seamos capaces de ver, ¿no? Puede ser, no sé, una lámpara incandescente, puede ser un LED, puede ser el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa energía radiante que emite la fuente lumínica inciden objetos que por sus características físicas tienen ciertos niveles de reflexión, de transmisibilidad, no sé, incluso de refracción o de scattering, que se le llama, ¿no? De dispersión. Entonces,
cuando esa energía incide en esos materiales, en esos objetos, una parte se transmite, otra parte se absorbe. Normalmente cuando se absorbe se convierte en calor. Y otra parte pues se refleja. Y ya la parte que se refleja es la que llega a nuestros ojos y la que después ya se procesa para generar una imagen. Entonces en las percepciones de color hablas de que como paso uno necesitas una fuente lumínica, ¿no? Sin ella pues los ojos no servirían para nada, ¿no? Como paso número dos necesitas un objeto en el que incidan, en el que incide esa energía. Y los objetos, pues, como lo decíamos, ¿no? Tienen un índice de refracción. Dependiendo de ese índice de refracción, el índice de refracción se refiere a qué colores reflejan, ¿no? Dependiendo de ese índice de refracción es lo que hace que una manzana sea roja o una naranja sea naranja, etcétera, ¿no? Todos los demás colores que están incidiendo se absorben, ese se refleja. Cuando llega al ojo, cuando llega al ojo y después es procesada, genera un estímulo. Entonces, esas son lo que se refiere como las etapas de la percepción. Ujú. Ok, buenísimo. Jorge, ¿tú tienes alguna otra pregunta por ahí? Yo me estaba preguntando, Hugo, ¿en qué, en qué tiene el ojo puesto el comité de color de la IES? ¿En qué? Bueno, hablas de que definitivamente el TM30 no es un método definitivo que Sí, va a seguir mejorando. sí. ¿Hay otra cosa que realmente les esté preocupando y que quisieran investigar? Pues mira, sí, uno de los temas que se habla mucho es acerca de todo el sistema de TM30 está enfocado a utilizarse bajo ciertos niveles de iluminancia, ¿no? No recuerdo, me parece que son de los 300 luxes a los 700 luxes, algo así. No lo tengo a la mano, pero se los debo. Pero al final de cuentas, es el sistema TM30 se utiliza en una visión fotópica, ¿no? Donde necesita cierta cantidad de luz. Entonces, lo que muchos se están preguntando ahorita es, bueno, ¿y qué pasa con estas otras aplicaciones de diseño donde pues no estás, tu sistema no está en una visión fotópica, sino escotópica, ¿no? ¿Qué pasa con la rendición de color ahí? Y entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de nuevo otra vez del Hunt Effect, ¿no? Donde a menor iluminación o a menor luminancia, los colores empiezan a perder saturación. Entonces, justamente la relación entre la luminancia y por lo tanto iluminancia de un espacio y su relación con el uso de TM30 es algo que se está trabajando ahorita. Y también creo que de lo más importante es la gran tarea que existe en, digamos, educar tanto a clientes, digamos, arquitectos, etcétera, como fabricantes, para que más que nada TM30 se empiece a expandir mucho más, ¿no? Am, y como les decía, o sea, el color se empieza a entender de una manera mucho más completa, ¿no? Y no tan, algunos le llaman una visión simplista, ¿no? La que tiene CRI. Entonces, creo que yo creería que de los objetivos más grandes ahorita es expandir TM30, hacer que más gente lo use y después pues continuar con el trabajo de continuar refinando el sistema, ¿no? Y si ahora hablamos de que las funciones triestímulo en las cuales está basada, no sé, desde Lumen hasta TM30, si eso llega a cambiar, entonces, pues obviamente todo el sistema de TM30 va a tener que actualizarse junto con toda la industria, ¿no? O sea, la unidad de lumen, al variar la unidad de lumen, pues va a variar todo, ¿no? Ujú. No sé si quieras agregar alguna conclusión, Hugo. Pues mira, o sea, creo que más que nada, como vimos desde la primera pregunta, o sea, hablar de colores es hablar de un tema súper complejo, ¿no? Entonces, creo que es importante alejarnos un poco de esta simplificación que se tiene ahorita con el CRI y empecemos a utilizar más TM30, ¿no? Empecemos a conocer mejor las fuentes que estamos utilizando, porque no siempre podemos tener muestras, ¿no? Entonces, TM30 es, digamos, en papel, es un documento, es lo más cercano que tenemos a tener una muestra y probarla en la oficina, ¿no? Es lo más cercano que existe ahorita. Entonces, no podemos tener muestras de todo, pero sí podríamos tener datos acerca de TM30, ¿no?
Hugo, ¿cuál es tu color favorito? Buena pregunta. Pues mira, me gustan todos, pero en particular creo que el morado es de los favoritos. Pues también muchísimas gracias. Realmente es un tema que, como lo vienes mencionando desde siempre, es muy subjetivo Claro. y varía de observador a observador. Pero muchísimas gracias, definitivamente. No, Hemos gracias a aprendido. ustedes por el espacio y por su tiempo también. Esto es A Todas Luces.